La Universidad de La Rioja ha celebrado hoy su 34 aniversario en el Teatro Cervantes de Arnedo. Estas son las imágenes. Es la primera vez que este acto conmemorativo se realiza en una localidad riojana distinta a Logroño. Hoy se conmemora la aprobación el 14 de mayo de 1992 de la Ley de Creación de la Universidad Riojana por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Se ha homenajeado a los estudiantes con mejor expediente académico en grado y máster, también a los deportistas más destacados, al personal jubilado y al personal con más de 25 años de servicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La rectora ha destacado que la universidad ocupa el segundo puesto en empleabilidad de toda España y ha dibujado también un futuro esperanzador con la puesta en marcha el próximo curso de ese grado en tecnología del lenguaje y 3 nuevos másteres y la llegada inminente de los estudios de medicina aquí a La Rioja. Una universidad, ha dicho, hecha por y para todos los riojanos. La Universidad de La Rioja son personas, la Universidad de La Rioja es para las personas, es la universidad de todas las riojanas y de todos los riojanos, de los del Valle y de los de la Sierra, de los jóvenes y de los mayores. Y eso lo queremos visibilizar celebrando este aniversario aquí en Arnedo. Bueno, y atentos a estas cifras. Mañana, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, una enfermedad que afecta aproximadamente al 2,4% de la población española, lo que supone más de 900.000 personas en nuestro país. Aquí en La Rioja se estima que podría haber alrededor de unos 8.000 afectados. La mayoría son mujeres y muchas de ellas conviven además con un problema añadido, la incomprensión. Se conoce como una enfermedad invisible porque no aparece en una analítica, en una radiografía o en una resonancia, y eso hace que en muchos casos el diagnóstico pueda tardar años. Los síntomas más habituales son el dolor crónico generalizado, también la fatiga extrema, problemas de sueño, de insomnio, además de esa llamada niebla mental que dificulta la concentración y la memoria. A todo ello se suman en muchos casos la ansiedad o la depresión asociadas al desgaste físico y emocional que provoca esta enfermedad. Es una enfermedad que tampoco es tangible, que tampoco se exterioriza, ¿no? Que te encuentras mal, que tienes dolores. ¿Y cómo me justificas que tienes dolores? O sea, tienes muchos problemas. O sea, como bajas laborales, ¿no? Sufren mucho, las mujeres fundamentalmente. O sea, el 99% son mujeres. Es una asociación que acoge a enfermos de fibromialgia, de enfermedades reumatológicas y de intolerancia química. En La Rioja somos 120 socios. Nuestra enfermedad, sobre todo fibromialgia, pues afecta, tenemos dolores crónicos, cansancio que no es reparador con el descanso. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Están ya con nosotros Marisol Marrodán, presidenta de Fibromialgia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está con nosotros también Silvia Sodupe, secretaria de Fibro Rioja. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis, en primer lugar? Bueno, pues como mucha gente nos diría, pues te vemos bien. Pero una cosa es verte bien por fuera o encontrarte aparentemente bien por fuera, y otra cosa es cómo te sientes y cómo notas tu cuerpo por dentro. Eso es lo que la gente pues no ve. Antes hablaba yo, ¿no?, de la incomprensión, ¿no? De eso. Exacto. Que se sufre. ¿Cómo estás tú, Silvia? Bueno, pues yo tengo que adaptar mi vida cada día a lo que nos pasa diariamente. Tenemos que convivir con dolor y en mi caso además tengo que convivir con la sensibilidad química. Entonces pues es un reto cada día enfrentarnos a la vida de cada día. Bueno, este año se cumplen 25 años, ¿no?, de la asociación de Rioja. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha sido un poco la evolución, si miramos un poquito hacia atrás, hace 25 años? ¿Cómo estaba la asociación, cómo estaba la situación aquí en nuestra comunidad y cómo está ahora? Bueno, la valoración, nosotros la consideramos realmente muy positiva. Somos nuevas en la Junta, entonces tampoco es que podamos haceros un recorrido por el tiempo muy concreto, muy exhaustivo, pero sí que es cierto que desde que se empezó, con pocos socios, pocos medios,
a cómo se encuentra hoy, con la cantidad de socios que hay, actividades, recursos de fisio, de psicólogas, ha cambiado muchísimo. Es realmente un sitio de encuentro, de apoyo para la gente que sufre estas enfermedades y eso es por lo que estamos luchando. También tenemos un trabajador social y se busca un poco, pues eso, una atención integral, que sea tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel emocional, abarcar un poquito todas las áreas para que la gente sienta que la asociación es un sitio de acogida. Bueno, 25 años estamos hablando, echando la vista atrás, como dices, ha habido incorporación de muchas personas que forman parte de esta asociación, de esos profesionales también que echan una mano, pero también me refiero, no sé cuánto tiempo lleváis con esta enfermedad, cómo se trataba desde cuando os dijeron, diagnóstico no hay. No sé cómo fue el caso, por ejemplo, Silvia, tuyo, cuando supiste que lo tuyo era fibromialgia. Yo tengo sensibilidad química y la tengo desde hace 14 años derivada de un accidente de trabajo. Y este año, después de unos cuantos de lucha, me han reconocido que tengo como una fibromialgia secundaria a la enfermedad. El peregrinaje que llevamos médicos solo lo sabemos los que padecemos la enfermedad. Entonces vas a los médicos y no saben ni cómo tratarte, ni hay profesionales que tienen suficiente formación, ni sabemos dónde acudir. Lo que estamos reclamando es que haya un equipo multidisciplinar en La Rioja que nos puedan atender, que haya una unidad como hay en Barcelona, como hay en Madrid, como hay en otros lugares donde puedan atendernos en lo que reclamamos, como es la fibromialgia, la fatiga crónica o la sensibilidad química. ¿Cómo fue tu caso? Yo sí tengo diagnosticada la fibromialgia desde hace ya unos 20 años y yo veo que en ese sentido los diagnósticos han ido como a peor. O sea, hay un infradiagnóstico. Tienden a no utilizar ya la palabra fibromialgia, que no aparezca tampoco la palabra dolor crónico, sino una descripción difusa de dolores que no terminan de desaparecer, fatiga que permanece a lo largo del tiempo y creemos que esto también tiene mucho que ver con que no aparezcan las palabras que sí están reconocidas por la OMS, que es la fibromialgia, la fatiga crónica, porque así nos evitamos las discapacidades, no tener que dar una adecuación laboral en el puesto de trabajo, no nos vemos comprometidos a nivel sanitario. En ese sentido yo creo que no hemos avanzado, sino que casi hemos retrocedido. Bueno, pues eso... Sí, realmente es un poco grave. Sí, porque aparte de la enfermedad tienes que pasar por unos trámites burocráticos que todavía te causan más ansiedad y más problemas de salud, porque para pasar los tribunales médicos y buscar tanto por lo laboral, por la incapacidad como por la discapacidad, es un peregrinaje muy costoso para la salud también. Decís que aquí en La Rioja podría haber unas 8.000 personas, estamos hablando que no están diagnosticadas, en la asociación hay 120 personas, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué pensáis que esa cifra podría variar tanto? Variar tanto en el sentido de que seguramente hay muchas más personas, pues porque tenemos mucha gente que llama o acude a la asociación y te explica sus síntomas y te dicen, no, es que no me la quieren diagnosticar, me dicen que seguramente es una fibromialgia, pero bueno, que tampoco hace falta ponerlo. Y entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que los síntomas son los que tenemos todas, pero que a nivel médico no quieren plasmarlo. ¿Cómo conseguiste entonces ese diagnóstico? Porque hemos hablado que es de años, peregrinaje, como dice Silvia. En tu caso podríamos decir afortunada de que tengas el diagnóstico, ¿no? La verdad es que me considero afortunada en ese sentido. ¿Qué te ha permitido eso, tener el diagnóstico? A ver, yo realmente no he tramitado nunca una incapacidad o
porque quizá al principio los síntomas eran un poquito más suaves, sí que han ido a peor, a mucho peor con el tiempo. Por suerte pues me he podido jubilar antes de lo que normalmente, pues igual la gente que se jubila a los 65, a los 67, que ya es muy duro de llevar. Pero bueno, también he tenido la suerte que mi medio de trabajo era la escuela y en los últimos años he podido adecuar un poquito el puesto de trabajo, pero gracias a los compañeros, no porque existan realmente unos medios para poderlo hacer. Si hubiera tenido otro trabajo, pues no hubiera, tenía que haber movido alguna incapacidad o algo. Bueno, mañana es el Día Internacional. ¿Qué es lo que vais a hacer? Porque hace poquito, a finales del pasado mes, estabais en la calle, ¿no?, con una acuestación. Sí. Estuvimos presentes, estuvimos allí antes. Sí. Vuestros compañeros son los que hemos escuchado. ¿Qué va a haber mañana? Pues mañana en la plaza del Ayuntamiento, como todos los años, es el Día Internacional de la Fibromialgia, fatiga crónica, y ahora se está incluyendo cada vez más pues, la sensibilidad química múltiple. Y bueno, es un momento pues, eso, de manifiesto, ¿no?, digamos, de queja social. Eso es un poquito lo que buscamos, dar visibilidad a la enfermedad, explicar en qué consiste y cuáles son nuestras reivindicaciones. Sobre todo que no nos tengamos que ir fuera, como me tuve que ir yo a Barcelona para tener un diagnóstico. Que podamos tener aquí los diagnósticos sin tenernos que irnos fuera para poderlo conseguir. ¿Qué hace falta entonces aquí? ¿Cuál es esa reivindicación? Decías antes tener una unidad multidisciplinar, ¿no?, que os atiendan, pero ¿qué sería necesario dentro de esa unidad? ¿Es factible? ¿Habéis hablado con los responsables de salud? ¿Sería viable? Un poco, ¿qué os han dicho? A ver, esto es todo viable si hay voluntad a nivel sanitario y a nivel político, y evidentemente si hay una inversión económica, ¿no? Eso es así. Lo que haría falta es como tienen en Barcelona o como tienen en Castilla y León, sobre todo en Valladolid o en Bilbao y en Vizcaya, que tienen un equipo multidisciplinar pues que abarca un reumatólogo, un neurólogo, un traumatólogo, fisio y unidad del dolor. Entonces, no es necesario repetirte todas las pruebas continuamente cada vez que vas a un médico, sino que ellos ya diagnostican las pruebas, solo las haces una vez y ellos deciden conjuntamente cuál es el mejor tratamiento para ti. Si necesitas más parte a nivel neurológico, si necesitas más parte también de fisio. Pero aquí, sin embargo, peregrinamos de uno a otro, entre ellos no hay ninguna relación, uno te da un medicamento que se contrapone con el del otro, entonces lo que pedimos es que haya esa unidad. Pediremos esas reuniones y seguiremos luchando para seguir consiguiéndolo. Intentarlo al menos. Sí. Por ahora no se ha producido esa reunión para hablar de ello, o sí, en principio, ¿qué os han dicho? Depende un poco a lo mejor del número de personas que sea necesario que existan aquí en La Rioja con ese diagnóstico para empezar a hablar de ello. Podría ser, no sé. Bueno, podría ser una causa, pero al final es como todas estas enfermedades, ¿no?, que son minoritarias. Igual que se ha podido avanzar mucho en el cáncer, eso es innegable, porque hay un número muy elevado y tiene unos programas muy potentes. Estas enfermedades que siempre son de menos gente, que siempre, además esta que están como invisible, pues no se les presta tanta atención. ¿Qué haría falta? Pues un poco lo que he comentado antes, una voluntad sanitaria y política, y sobre todo una inversión, porque si se puede invertir en unas maquinarias como el Da Vinci que tienen a nivel del Hospital San Millán, creemos que también se pueden hacer ciertas inversiones en este tema. Quizá todavía no podríamos llegar a una gran unidad multidisciplinar, pero sí empezar un proceso. También queremos hacer hincapié en que nos estamos unidos a la campaña de Fibra Apoyo, que es otra asociación a nivel nacional, para implementar el movimiento Girasol. Esto es que para la gente que tenemos estas discapacidades invisibles, que se nos ve bien por fuera, pero no lo estamos, que con este cordón sea un poco de visibilidad, de poder tener una atención
para ir al hospital, para ir a hacer cosas, para tener un poquito de más cuidado o de tener un poquito más, no sé cómo explicarlo, Sí, de prioridad a la hora de poder acudir, por ejemplo, en mi caso, de acudir al Hospital San Pedro y no tener que estar esperando en una sala de espera con todo lo que conlleva para mí ambientalmente. Pues vamos a intentar hablar también con la consejería para ver si lo podemos implantar. O sea, esto es un distintivo, ¿no? De los girasoles y eso... Sí, esto funciona en AENA, o sea, en los aeropuertos ya funciona. Queremos saber si se está haciendo ahora a nivel nacional, a ver si lo podemos imponer también en los hospitales y en más sitios institucionales al menos para poder tener pues un poquito más de cuidado con las personas que tenemos estos problemas de salud. Bueno, pues nos quedamos con esa imagen, ¿no? Que, bueno, por lo menos preguntar, ¿no? ¿Qué necesita, ¿no? Al ver ese distintivo. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si esto de venir aquí a la tele ha sido un esfuerzo muy grande, si es llevable. Bueno, yo tengo que tener, como bien sabe Marisol, para venir a estos sitios tengo que comprobar que ambientalmente puedo estar, porque si hay un ambientador muy fuerte, pues me tengo que ir, gracias a Dios. Lo propusimos antes y demás y todo eso y he podido acceder, por eso os doy las gracias. Hemos superado entonces la prueba. Normalmente, pues, a ver, con mi situación es diferente. Sí. Normalmente para poder acudir a algo, pues necesito unas horas previas de descanso y luego ya puedo ponerme en marcha. Después de lo que sea, de aguantar la actividad que sea, me da igual incluso una actividad con unos amigos, pues tienes otra vez que volver al reposo, porque tu periodo de actividad es muy bajo y el cansancio que se genera en ese periodo es tremendo. Entonces, digamos que las horas de verdad de vida activa pues son muy cortas. Entonces, todo es como muy dificultoso, ¿no? Cualquier cosa se paga luego. Sí, exactamente. Bueno, pues mañana día intenso, entonces. Sí, mañana va a ser duro. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos y desvelarnos también, ¿no? Pues estos datos tan importantes, tan desconocidos, tan invisibles, como decís, de esta enfermedad, pero que está ahí, que hay muchos riojanos que la padecen y que todavía pues, no tienen la atención, ¿no? que se requiere y que sería muy sencillo, ¿no? Sí, realmente de organizar esa unidad. Es una cuestión de voluntad, de formación sanitaria, sí. Porque sí que somos conscientes de que tampoco hay tanta formación en este tema, pero es una cuestión de voluntad que igual se ha puesto para otras enfermedades, pues también se podría poner para esta. Bueno, pues hacemos nosotros desde aquí también ese llamamiento, porque además, como dices, que no vayas a la consulta y empieces de cero, ¿no? Con el médico que tienes enfrente, sino que ya sepan tu historia. Eso es. Pues muchísimas gracias a las dos. Que vaya bien. A vosotros. Gracias por darnos esta visibilidad. Gracias. Vamos a publicidad y regresamos con la tertulia en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a comenzar ya la tertulia de este lunes. Saludamos a Chuchi Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Está con nosotros también Miguel Gómez y Jalva. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. Bienvenido. Y está con nosotros Diego Wills. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar viendo esas imágenes del aniversario de la universidad. 34 años desde que comenzó la universidad aquí en La Rioja. Es la primera vez que salen en este acto conmemorativo. Y hoy lo han hecho en el Teatro Cervantes de Arnedo. Es la primera vez que decimos que
se sale de una localidad distinta a la de Logroño. Hoy se conmemora esa aprobación, el 14 de mayo de 1992, de esa ley de creación de la Universidad de La Rioja por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Se ha homenajeado a los estudiantes con mejor expediente académico en grado y máster, también a los deportistas más destacados, al personal jubilado y al personal con más de 25 años de servicio. La rectora ha destacado que la universidad ocupa el segundo puesto en empleabilidad de toda España y ha dibujado un futuro esperanzador con la puesta en marcha el próximo curso del grado en Tecnología del Lenguaje y 3 nuevos másteres y la llegada inminente de los estudios de medicina a La Rioja. Ha dicho, una universidad hecha por y para todos los riojanos. Homenajear a los mejores expedientes del curso académico 2024-2025 que se han dedicado en cuerpo y alma y que ahora ya han pasado a su situación de jubilación, y también aquellos que cumplen 25 años formando parte y construyendo la Universidad de La Rioja. Aunque tengas muy buen expediente, siempre hay algún momento que es complicado, pero la experiencia en general es bastante buena. Y yo creo que una de las cosas más importantes de nuestra universidad también es la cercanía entre personas, o sea, hay un contacto muy humano. Al no ser una universidad muy grande, pues yo sabía que los profesores igual se iban a involucrar más, se iban a implicar más, la vocación igual iba a ser más alta, debido a que no iba a ser el alumnado solo un número, sino que ellos te iban a tratar pues con esa calidez, ¿no?, que a veces los alumnos necesitamos. Bueno, pues están de aniversario. Diego, ¿qué te parece a ti esos 34 años de la universidad, con ese futuro esperanzador también en esos nuevos másteres? Felicitar, como no puede ser de otra manera, a los docentes, ¿no?, de la universidad, a los alumnos, sobre todo a estos que ya han sido homenajeados también por ser los mejores expedientes. Pero bueno, yo es que soy un poco crítico con el modelo universitario español. No considero que está muy lejos de la industria, muy lejos de la empresa. Creo que debería evolucionar. La universidad tiene que estar mucho más metida en el tejido empresarial y sobre todo una universidad tan pequeña como la nuestra, ¿no? Creo que en su momento, cuando se creó, se perdió la oportunidad de hacer una universidad muy cercana al tejido económico que tenemos aquí, muy centrado en la agricultura, en la industria agrícola y en el vino y en la lengua, y creo que se perdió esa oportunidad. Deberíamos haber hecho una universidad de referencia en lo que somos potentes aquí en La Rioja, y creo que no se hizo en su momento. Y bueno, tenemos una universidad más que tiene sus virtudes por ser pequeña, lo decían los alumnos, por esa cercanía con los profesores. No eres, en muchos aspectos no eres un número más, te ponen cara, te ponen nombre y apellidos, pero sí que es verdad que creo que la Universidad de La Rioja podía haber sido pues, mucho más, ¿no? Haber dado un salto cualitativo si se hubiera involucrado también el tejido empresarial riojano. Pues yo en ciertas formas también veo luces y sombras, evidentemente. En lo positivo, la enhorabuena a los mejores expedientes, no de este año, sino de años anteriores, alumnos brillantes. Yo creo que la Universidad de La Rioja ha sabido mantenerse, creo que no ha sabido adaptarse, en eso coincido con Diego. Podría haberse buscado otra fórmula diferente, aprovechando además el tamaño, que es reducido, y creo que peca mucho de excesiva teoría, pero eso igual o quizá pueda ser todo el modelo universitario español o no. Lo que me toca a mí conocer de la Universidad de La Rioja es que se da la paradoja de que te dan clases de prácticas profesores que nunca han llevado a cabo el trabajo práctico. Y dices, bueno, no voy a criticar a los profesores, quizá su teoría es muy buena, pero yo creo que ahí se ve que efectivamente está alejada o relativamente alejada de la realidad. ¿Qué creo? Creo que la Universidad de La Rioja debería ir un paso más allá y creo que debería de tener un elemento que la haga verdaderamente especial, y es no permitir, o que no se permita, que no se consienta que en una comunidad autónoma tan pequeña como la nuestra ningún alumno de La Rioja tenga que irse a estudiar fuera. Creo que ha habido muchas limitaciones a la hora de poder matricularse. Yo recuerdo cuando estudié en la Universidad de La Rioja, empezamos Derecho más de 300 alumnos. Ahora el corte está en 54 alumnos o 55 de Derecho.
quizás sobren abogados o licenciados en Derecho. No lo sé, no digo que sea en esa facultad en concreto en la que haya que ampliar las plazas, pero no tiene sentido que cuando se ha tenido un mayor número de alumnos en determinadas facultades luego se recorte, cuando el número de profesores además no se ha recortado. Es decir, me parece muchísima inversión en personal docente en el ámbito universitario para luego que se vean recortados los alumnos. Por eso pues creo que la Universidad de La Rioja tiene todavía, creo que tiene que entrar en una nueva etapa, y es la etapa de verdaderamente riojanizarse, es decir, oye, ¿cuáles son las necesidades de La Rioja y qué medidas queremos tomar al respecto? Creo que se quiere ser una buena universidad, no dudo que lo sea, desde luego, ya digo, yo soy alumno de la Universidad de La Rioja, pero creo que necesita ese puntito especial para una comunidad autónoma como la nuestra. Bueno, yo creo que se está trabajando bien y que creo que tiene su vertiente riojana y que se nota. Y además, esos datos que destacaba la rectora del segundo puesto en empleabilidad de toda España, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle la enhorabuena por mi parte. La enhorabuena por cumplir ese 34 aniversario a los profesores, a los PDIs, a los PTGAs y a los alumnos, por supuesto, a todos los que componen la comunidad universitaria. Una institución que yo creo que da prestigio a todos los territorios donde se ancla un centro universitario y que potencia, quieras que no, potencia ese territorio, teniendo estudios propios que puedan servir para La Rioja o estudios generales que puedan servir para alumnos del resto de comunidades autónomas de este país. Creo que es una universidad ya consolidada, que, como bien decía María, la están potenciando, poco a poco se están potenciando, se están implantando nuevos másters, se están implantando nuevos grados, con ese grado de medicina que parece una de las joyas de la corona de este gobierno, y pues confiar en que siga evolucionando, confiar en que si hay alguna parcela, estoy de acuerdo que se puede potenciar la colaboración entre universidad y empresa, incluso entre empresa y grados de formación profesional para potenciar los empleos, la empleabilidad todavía más dentro de esta comunidad autónoma. Pero los datos hoy mismo están muy bien. Si es la segunda universidad que más empleabilidad tiene, desde luego que es una cosa que hay que celebrar. Bueno, vamos a seguir hablando de educación, precisamente de un informe del sistema educativo español presentado por CESIF, una radiografía desde el año 2009 hasta 2025 y en el que quedan en evidencia algunas deficiencias del sistema, a pesar de que La Rioja ha sido una de las comunidades que más ha aumentado el gasto en educación, pero que no ha logrado rebajar esa alta cifra de abandono escolar. En inversiones, la tercera comunidad que más destina por alumno, casi 1.000 euros más que la media, y una de las pocas que ha incrementado la suma en 15 años. Algo que llama la atención es que, a pesar de ello, pues eso, somos una de las comunidades autónomas donde hay mayor número de abandonos, un 15%, unas cifras que nos dejan en zona de riesgo. Y también en este informe se destaca que el docente echa de menos ser apoyado, se critica la alta interinidad del profesorado y se reclama un plan integral de prevención de riesgos psicosociales en el aula. Chuchi, es una especie de resumen. Sí, pues todo eso es lo que llevamos años denunciando. Efectivamente, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha incrementado la inversión educativa, pero por poner un ejemplo, si se hacen 4 centros educativos, pues eso es inversión educativa. Toda la ampliación de grados de FP que se han hecho, pues es inversión educativa. También es cierto que se han contratado, se ha llegado a un acuerdo que casi se van a incrementar el número de profesores, pero claro, si hay más grados de FP, por ejemplo, pues se necesitan más profesores. Entonces, pues todo eso es inversión educativa. Pero a lo mejor se han dejado olvidadas ciertas áreas, ciertas materias en las que no hemos incidido tanto. Se ha incrementado mucho el gasto en educación, pero no hemos empleado lo suficiente en prevenir ese abandono escolar de ciertos alumnos que cada año pues dejan los estudios sin terminarlos. Es lo que nosotros llevamos años diciendo. Nosotros estimamos que hay que bajar los ratios en educación, estimamos que hay que estabilizar plantillas, que hay que darles continuidad. Si eso es lo que permite que conozcamos a los alumnos, que los profesores conozcan a los alumnos y que puedan intervenir si hay un posible caso de abandono. Estamos incidiendo en que se potencien ciertas especialidades, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que son los que realmente conocen a los alumnos, a los que los entrevistan y los que pueden prevenir también en este caso el abandono escolar, y
cierto es que sí que se han aumentado en las últimas convocatorias plazas tanto de PT como de AL y que tenemos que esperar un poco a ver si esto se revierte, pero bueno, poco a poco tenemos que seguir avanzando en esa bajada de ratios y en esa estabilidad de las plantillas. No podemos tener una interinidad por encima del 40% en esta comunidad autónoma. Es una barbaridad. Si Europa te está diciendo que tiene que estar por debajo del 8%, si casi la mitad de los docentes de esta comunidad autónoma son interinos. Es que esas cifras son una barbaridad. Yo la planteo aquí con los políticos, me dicen que eso no es. Pues que te digan lo contrario, que te den otras cifras, te han dado otras. No, es que siempre digo, dicen es un 40% de interinidad aquí. Sí, no puede ser, es imposible. Cuando se hicieron los primeros procesos de estabilidad dijimos que no iban a servir para nada. Y el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. No se ha reducido la interinidad cuando empezamos con esos procesos, que estaba por cerca del 27%, y se ha incrementado a por encima del 40%. O se toman medidas. Si tú cada vez creas más, lo que decíamos antes, grados de FP, y contratas más profesores, pero esas plazas no las sacas a empleo estable, evidentemente nunca van a ser empleo estable, seguirán siendo interinos. Entonces tendrás que sacarlas en algún momento, esas plazas. Venga, Diego, ¿qué te parece? No sé, la pregunta sería ¿por qué dejan los chavales, ¿no?, riojanos los estudios? Pues no lo sé. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que realmente, si ahora tenemos más inversión, tenemos más recursos, tenemos más tecnología, y seguimos manteniendo unas cifras de abandono escolar tan altas, ¿dónde está el problema? Yo no veo tanto el problema en los ratios, que yo recuerdo cuando éramos jóvenes cuántos alumnos había por clase y teníamos mucha mejor sensación de... que éramos jóvenes, Diego, las cosas han evolucionado mucho, no sigue todo igual, continúa evolucionando no habrá un problema de que hemos sufrido en este país 9 leyes educativas y a cada cual peor. Que la formación y la capacitación de los profesores creo que se podría mejorar, que lógicamente la flexibilidad en los itinerarios. Hay itinerarios muy rígidos y con materias que realmente están también alejadas de la realidad. Creo que hay que ser más prácticos en la educación y en cómo se educan a los alumnos. Creo que se puede mejorar mucho en educación y a todos los niveles. Creo que no es solo invertir, hay que invertir con cabeza, lo has dicho tú, se puede invertir mucho, podemos estar en el top ranking de inversión por alumno, pero si luego en las cifras no se refleja que efectivamente los alumnos salen mejor preparados, que abandonan menos, y yo siempre lo he dicho, también hemos tenido un problema como sociedad, hemos vilipendiado mucho la formación profesional. Y ahora tenemos realmente problemas en el empleo y problemas en ciertos sectores que necesitan de esa formación profesional, ¿no? Pues yo voy a poner un punto de vista diferente y voy a ser un poco polémico, especialmente respecto a la visión que pueda tener Chuchi, pero creo que es necesario poner sobre la mesa eso. Primero, claro, yo quería saber, y me alegro mucho de que lo haya detallado, cuáles son los pormenores, el desglose de esos números que se dan. En lo que se había hecho público del informe no se desglosaba que efectivamente se consideraba inversión educativa la construcción de los institutos o esas inversiones que se hacen, vamos a decir, mantenimiento, en materiales, mantenimiento, etcétera. Claro, que eso difiere mucho de lo que podamos pensar que es la inversión en profesorado o en la mejora respecto a las condiciones de los alumnos o de la educación, que no tiene por qué ser. Podemos tener un instituto precioso, un colegio precioso, grande, enorme y carísimo de construir y de mantener, y sin embargo que el contenido y la formación que se pueda dar se dé de forma precaria por parte de los profesores. No digo del nivel de los profesores, sino porque no tengan los medios suficientes o los alumnos se puedan ver de forma diferente. Entonces eso me recuerda mucho a casi todo lo que yo veo que pasa en La Rioja, y es que aquí somos de parecer. Hacemos institutos preciosos, hacemos institutos grandes, luego además los dejamos ahí como de la mano de Dios. Aquí lo que vende es construir, hacer y que todo sea pomposo, y luego los pormenores son los que tienen el verdadero problema, y creo que son lo que lleva a ese abandono de los estudiantes, a que nos encontremos en esa tasa. Yo creo que esa es la realidad de la educación. La realidad de la educación es que los alumnos o no se sienten identificados o no ven un futuro cierto, por mucho que nos vendan desde los órganos de poder, que si hay mucha empleabilidad o no, o lo que fuera. La verdad es que los alumnos ahí no ven, esa cantidad de alumnos ahí no ven el futuro. Creo que somos la cuarta comunidad autónoma con más abandono escolar.
A mí me parece terrible, pero no es que seamos la cuarta, es que La Rioja creo que tiene un 15,7, un 15,5, me puedes corregir, pero es que el País Vasco tiene un 3. O sea que es que estamos a un mundo de distancia de las comunidades autónomas vecinas. Esto desde luego yo creo que es alarmante. ¿Y en qué meto un poquito el dedo en la llaga? En lo del funcionariado y la interinidad. Y aquí estoy también de acuerdo con Diego. Creo que el funcionariado en España, en general, se ha acomodado. Es decir, lo creo de verdad, no pretendo criticar ni nada. Pero llama la atención, y son ciertos yo creo los números que dice Chuchi, de ese 30-40% de interinidad, que no es, claro, ¿por qué dicen los políticos que no? Porque no es que no se haya sacado a concurso esa plaza en todos los casos. Claro, es que tenemos, yo creo, los números exactos los tienes tú, pero seguramente un 20 o un 30%, un 20% de las plantillas de profesores que se encuentran de baja son sustituidos por profesores interinos. Esos lógicamente están en interinidad, pero es que habría que analizar también por qué las bajas de tantos profesores. El Instituto de Fuenmayor, por poner un ejemplo, ha habido cursos que yo he conocido de primera mano en el que solo uno de los 10 profesores que le daban o que le correspondían a ese curso era el profesor titular, todos los demás eran interinos sustituyendo al profesor titular, o baja por no sé qué, o baja por no sé cuántos. Creo que las bajas, en la mayoría, seguramente estarán justificadas, pero yo creo que lo de la función pública hay que controlarlo un poco. Aquí seguro que tú me dices que no, y es la polémica, pero yo creo que hay que darle una vuelta. Yo he sufrido interinos de los interinos. Yo creo que hay que darle una vuelta al funcionariado en nuestro país, lo creo de verdad. Y sí que, y termino con esto, algo para mí primordial y que creo que desvela el informe con absoluta certeza. Creo que el profesor se siente abandonado, y lo creo de verdad, y creo además que está abandonado. Creo que hemos entrado a una política del postureo por parte del gobierno de La Rioja, en este caso, que es el que le ha tocado, de los diferentes gobiernos de La Rioja, en los que importa más lo que puedan protestar los padres o decir los padres o tal, que respaldar al profesor. Y a mí me parece que el profesor ahí se queda en una situación totalmente vendida y creo que ahí hay que darle, si al funcionariado había que dar una vuelta, hay que darle una vuelta importante, menos postureo, más realidad, y creo que eso es lo que le da calidad a la enseñanza. El funcionariado no se ha acomodado, se le ha abandonado. Bueno, en muchos aspectos, que es totalmente distinto. Decías de las comunidades limítrofes del País Vasco. De las comunidades limítrofes en La Rioja estamos a años luz en todos los aspectos, no solo en el educativo, en todos, en el laboral, en todos los ámbitos. Decía Diego de que puede haber influido las nuevas leyes educativas. Evidentemente, cuando hay una estabilidad en las leyes que tienes que seguir, pues evidentemente que te crea incertidumbre. Pero ¿también habrá podido incidir la pérdida de disciplina en las aulas? También. ¿Habrá podido incidir el exceso de burocracia que sufren los docentes ahora, que se dedican más a hacer papeles que a enseñar? ¿Podrá influir la presión sobre el profesorado, que decías tú, de padres, de políticos y demás? Pues a lo mejor también influye. ¿La escasa autoridad docente? Pues a lo mejor también puede influir. O sea, que no solo es el decir que se ha acomodado. Al profesor se le ha restado de muchas herramientas que tenía para poder llevar a clase y poder impartir sus materias, y bueno, pues estamos llegando a estas circunstancias. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo en que el funcionariado se ha acomodado. Al funcionariado se le ha privado o se le ha abandonado por parte de los políticos. Y muchas veces se lo deja tirado a los círculos. Creo que es verdad, todo lo demás que dices, creo que es totalmente cierto. Creo que hay una falta absoluta de autoridad por parte del profesor, no porque el profesor no quiera imponer la autoridad, sino porque se le deja totalmente abandonado. Creo que tiene menos medios, creo que hay una burocracia excesiva. De verdad, todo eso creo también. Y creo que además eso desmotiva. Y no debiera de ser así, pero ese debate está, yo lo creo y lo creo firmemente, y no me refiero solo a los profesores, porque si habría que salvar vamos a decir a 3 tipos de funcionarios, desde luego para mí son los de educación, los de sanidad y los que nos dan la seguridad, por así decirlo, ¿no? Como los servicios esenciales. Te tienes que sentir seguro, tienes que tener una educación de calidad y tienes que tener una sanidad de calidad, pero no quita que esa cuestión es así. Ahora mismo ser funcionario es tener la vida resuelta, en el resto de los terrenos profesionales no lo tienes así, y yo creo que ese acomodo se da. Hasta hace unos años el funcionario lo era de vocación, pocos años además, y ahora sin embargo pues estás viendo que lo que quieren los jóvenes es o no trabajar o ser funcionario, es que es así. Es que iba a decir lo mismo que ha dicho Miguel, la desmotivación. Yo creo que hay una desmotivación del profesorado, porque si el sistema les presiona tanto, puedes tener razón, Chuchi, hay mucha más carga
de trabajo que no tiene nada que ver con las aulas, hay una carga burocracia que no tiene mucho sentido, hay una presión de los padres, hay una presión de igual de equipos directivos o de un sistema que no les respalda, con lo cual muchas veces se desmotivan y no luchan contra el sistema. Y ahí puede estar el problema. No sé si es acomodo, sino desmotivación más que otra cosa. Venga, no te voy a dar. Yo voy a incidir en lo mismo. Yo creo que el funcionariado bajo ningún concepto está acomodado, que está abandonado, sí que es una realidad y se está viendo continuamente. No esperamos otra cosa, ¿eh? Mira, esperamos otra cosa. Mira el hantavirus, que hay que estar pidiendo medios de protección, que hay que estar sacando los dedos donde están. Ahora enseguida hablamos de ello, que nos quedan pocos minutos, pero antes quería preguntar a Miguel por ese informe que van a enviar o que están preparando para enviar a la Fiscalía sobre esas posibles responsabilidades penales del consejero de Cultura en el derrumbe de elementos del patrimonio riojano, el último que estamos viendo. Cuéntanos. Sí, pues desde por La Rioja, desde luego, se ha analizado las circunstancias de los diferentes derrumbes que ha habido, hundimientos o colapsos de elementos patrimoniales en la comunidad en los últimos 2 años, y nos hemos encontrado 3 de especial relevancia: el retablo mayor de la iglesia de Villaverde, la torre de Viguera y, por último, el muro de la iglesia de San Vicente. Cuestiones verdaderamente importantes en lo que a historia e interés cultural y arquitectónico se refiere para nuestra comunidad autónoma. En todos los casos se ha dado el mismo patrón. Había avisos previos, había conocimiento, había incluso informes técnicos que avisaban de la posibilidad de colapso. No se ha hecho absolutamente nada, no se ha invertido nada, ha habido una dejación absoluta de las funciones y ha terminado colapsando, generando además verdaderos riesgos. No ha habido que lamentar ninguna desgracia, pero invadieron los restos de la muralla a la carretera, la iglesia de Viguera afectó incluso a viviendas, es decir, podría haber habido incluso daños personales, además de los económicos. Luego el gobierno de La Rioja parece que lo soluciona todo diciendo que apuesta por el medio rural y que va a invertir no sé cuántos millones de euros en reconstruir esto, y parece que todo está bien. Es verdad, a lo mejor a los vecinos los calma o los acalla, pero la realidad es que hemos perdido un patrimonio, es que se ha generado una situación de riesgo y, sobre todo, que ha habido un incumplimiento claro y absoluto y una desatención de la propia Ley de Patrimonio Histórico-Artístico que tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja. Creemos que puede haber responsabilidad penal y por eso vamos a emitir ese informe y mandárselo a la Fiscalía. Diego. No, pues no estar de acuerdo en parte de lo que dice, es que muchas veces tampoco es tan sencillo. Estoy ahora acordándome de las murallas de Santo Domingo, que al final tiene una propiedad privada de muchas de ellas. O sea, no es tan sencillo. En las iglesias, pues también tenemos que ver qué pasa con la iglesia, precisamente, ¿no? Que tiene que decir también la propiedad de esos inmuebles, de quién son. Muchas veces no es tan sencillo. Y otras veces también los ayuntamientos que no tienen capacidad, en el caso de San Vicente igual, también tenían que haber hecho reformas. Yo no conozco el caso en profundidad, pero ha sido la plaza la que se ha desprendido, la plaza exterior. No sé hasta qué punto el ayuntamiento tenía conocimiento, no tenía conocimiento, si eso podía haber actuado, no podía haber actuado, porque también lo que rodea también las calles son públicas y son locales. Sí, pero la Ley de Patrimonio, quien establece la obligación es el Gobierno de La Rioja. Es decir, claro, es que la Ley de Patrimonio que nos hemos dado los riojanos y que ha dado el Parlamento de La Rioja establece que la obligación de conservación de esos elementos, con independencia de la propiedad pública o privada o de otras administraciones, del Gobierno de La Rioja. Es decir, la obligación es del Gobierno de La Rioja. Creo que La Rioja, como el resto de España, tiene una cantidad ingente de patrimonio histórico y que con el presupuesto que se dedica es muy difícil el llegar a todo, y menos con el que se ejecuta, que ahí es uno de los problemas. Desde luego que las intervenciones sobre los monumentos que ya están avisando que se van a derruir, por lo menos en conservación, pues tendría que ser inminente, pero yo insisto, con el dinero que se dedica y la cantidad de patrimonio histórico que tenemos, es muy difícil el llegar a conservar lo que hay, es prácticamente imposible. Hay muchos problemas, muchos problemas estamos detectando de eso, de ayuntamientos que no saben qué hacer. Que no saben qué hacer, efectivamente. Por eso digo que la obligación es del Gobierno regional, que es verdad que a lo mejor se necesitan muchísimos recursos, habría que priorizar, para eso se hacen los informes técnicos, pero cuando ya te están avisando, incluso con informes, que hay riesgo de colapso, desde luego ahí la intervención debe ser inmediata. Lo decía Chuchi, se destina poco dinero, habrá que destinar más. En el 2022, en gastos de inversión en patrimonio histórico, había presupuestado 4.523.000 euros. Se ejecutaron 2.297.000.
Claro, pero luego no hay problema en gastarse ese dinero. Por ejemplo, estoy pensando en el 1.000.000 de euros que costó reconstruir el puente Mantible. Dejamos que se cae, no lo mantenemos, dejamos que se cae, y entonces como se ha caído y la opinión pública entonces hace presión, nos gastamos 1.200.000 euros en reconstruirlo. No tenemos patrimonio, porque no tenemos patrimonio, es una reconstrucción, ya es algo moderno, y nos hemos gastado muchísimo más dinero del que hubiese costado mantenerlo, ¿no? Sí, desde luego. Venga, vamos con el antivirus. En Tenerife continúa esa operación del desembarco y repatriación de los pasajeros del crucero. Se espera que todo esto culmine esta noche. Hay algunas novedades, incluso ha llegado el barco a atracar en el puerto de Granadilla, donde al principio se oponía el gobierno de Canarias. Vamos a ver la última hora con Rafa Navarro. María, ¿qué tal? Muchos periodistas aquí apostados a las puertas de este Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde los 14 españoles, esos 13 pasajeros y un tripulante del crucero Omnius, han pasado ya su primera noche. Ya llevan más de 24 horas en este hospital. Están en la planta 13, una planta aislada para ellos, están en habitaciones individuales, no pueden recibir visitas y se les toma la temperatura 2 veces al día. Al llegar se les realizó una prueba PCR, dentro de una semana se les volverá a realizar de nuevo esa prueba. La cuarentena de 42 días ha establecido Sanidad que dé comienzo el pasado 6 de mayo, por lo que a lo largo de las próximas semanas se evaluará si esa cuarentena tiene que ser en sus domicilios. Hoy, a lo largo del día, preocupan esos 2 nuevos positivos, una mujer francesa y un estadounidense, que dieron positivo tras ese traslado en Tenerife, en esa costa de Tenerife, desde donde ya ha partido el Omnius camino a Países Bajos, con 32 tripulantes a bordo, tras que esta tarde se realizara el último traslado. El ruido y la desinformación perjudican la salud, así que la información rigurosa, minuciosa y transparente es ahora mismo de un valor de salud pública incalculable. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, decirles que se encuentran bien. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR. Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque, que partirán hacia Países Bajos. Bueno, pues las últimas novedades, bueno, hasta el día 17 de junio están en cuarentena, hay que decir, estos españoles. ¿Cómo te quedas con las últimas informaciones de que al final el barco atraca en el puerto de Granada? En contra de lo que había dicho el gobierno de Canarias. Lo que aconsejaban muchos expertos, ¿no? Que no debería haber atracado en puerto, estaba bien fondeado. A mí me parece un espectáculo, que el gobierno ha montado un espectáculo más para sacar a los tripulantes y a los pasajeros. La verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque si soy sincero, un virus, la peligrosidad de un virus se mide por 2 factores. Uno, si se transmite mucho, ¿no? si el contagio es muy alto, y luego cómo es de letal, ¿no? La mortalidad que tiene. Sabemos que el antivirus es muy letal y hasta ahora pensábamos que tenía una baja transmisión, pero visto lo que hemos visto, cómo se han contagiado en aviones, cómo se han contagiado en contactos que no parecen estrechos, varios, pues podemos pensar que el virus ha mutado y no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos. Y lo que hacemos es sacarlos de un barco, sacar el principal foco de un barco. A mí no me parece la estrategia más acertada, y creo que había muchas voces expertas que decían: mientras tengamos confinado el foco principal, vamos a dejarlo ahí, vamos a enfrentarnos a ese foco principal en un sitio donde podemos controlarlo, y no vamos a sacar a esos pasajeros de ahí, porque nosotros podemos tener controlados a esos 14 ciudadanos españoles, pero no sabemos qué van a hacer el resto de países con sus ciudadanos. ¿Cómo lo veis? ¿Pensáis como él, que tenían que haberse quedado todos los pasajeros en el barco? Sí, yo voy incluso un paso más allá. Decía la ministra que lo más peligroso en esto es la desinformación. Bueno, yo creo que lo más peligroso en esto es que no den información. Eso es lo más peligroso y no se está dando. Y la que se va dando, al rato se desmiente. Es como decía. ¿A qué te refieres? Porque la ministra está constantemente diciendo que está informando absolutamente de todo. Pues no sabemos por qué no se han hecho los traslados desde Cabo Verde. No sabemos por qué la cuarentena no se ha realizado en un crucero de lujo
que tenía todos los medios el barco, que no es que fuera un barco estrecho, ni pequeño, ni en malas condiciones, y solo se hayan sacado, que se han hecho rescates bastante más complicados. Se podían haber sacado a las personas que habían fallecido, incluso se podría haber sacado también a quienes estaban en ese momento contagiados como positivos. Y la cuarentena puede haber sido Yo me allá. imagino ahí ahora en eso que a estos pasajeros los quieren sacar en el caso de que se pongan enfermos, que puedan ser tratados, que a lo mejor en el barco, bueno, tú dices que a lo mejor con helicópteros bajan las unidades medicalizadas o lo que sea. No podemos tratar a día de hoy a unos pasajeros en un barco de lujo con toda la... Se puede llevar equipo... Depende de cómo se pongan, ¿no? Depende de cómo se... No, pero puedes trasladarlos. Incluso tener un barco nodriza al lado y ir sacando a gente que... A los afectados los puedes trasladar. O a los que no están afectados y dejar el foco. Hay cantidad de incógnitas, para mí cantidad de incógnitas que no se han explicado. Ya no digo cuál pueda ser el foco del virus, pero desde que se decía la mortalidad se sabía que en todos los casos del antivirus era alta, pero decían, no, si es que la transmisión tiene que ser o muy estrecha a través de fluidos. Bueno, es que resulta que es la cepa de los Andes, que es que esta es la única, pero hay que tener un contacto en un sitio cerrado y muy permanente. Bueno, no, es que, bueno, empezamos a no saber nada, ¿no? Y que yo no digo realmente que esto haya que dramatizarlo ni que vaya a ser nada. Digo que yo creo que por parte del gobierno no se han dado las explicaciones que habría que dar, porque yo no quiero explicaciones técnicas. A mí las explicaciones técnicas no digo que me den igual, quiero que estén lo mejor posible. No quiero que tenga ningún tipo de riesgo para su vida ni para la de los demás, pero los médicos y los profesionales sabrán lo que tienen que hacer. Yo lo que quiero son las explicaciones de la realidad, las políticas, es decir, por qué se asume un riesgo, cuál era la necesidad de ese riesgo, de asumirlo realmente, por qué la OMS entra en este caso concreto, por qué le pide a España, o si es España la que se ofrece a hacer. Yo esas son las cosas que quiero saber, y por qué ahora atraca el barco cuando se decía que no. A mí lo demás pues es técnico y para eso están los profesionales. Yo quiero que me den las explicaciones de lo que importa, de lo político, de lo ciudadano. Yo a mí en todos estos casos lo que más me preocupa y lo que más me inquieta son las contradicciones y los cambios de versión. Nos dijeron que en Cabo Verde no podían estar ni podían llevar a cabo esta evacuación porque no tenían un sistema hospitalario bueno para poder atenderlos, y el caso es que aquí han llegado unos aviones y los han llevado, los han repartido por todo el mundo y no ha hecho falta ningún hospital en Tenerife para atender a los pacientes. Nos dijeron que el barco no iba a atracar, está atracado. Entonces esto es lo que me preocupa, lo que dices un poco. Al final no sabemos lo que es verdad, lo que es mentira, lo que nos quieren contar o lo que nos quieren dejar de contar. Yo me imagino que en un barco de lujo sí que se podría haber hecho una cuarentena, pero ¿qué pasa si un pasajero se pone malo? ¿Cómo se efectúa esa evacuación? ¿Dónde va? Pues a lo mejor se complicaban más las cosas, ¿no? Pero si desde el principio no son sinceros y nos cuentan las cosas tal y como son, pues a lo mejor no crean esta ansiedad o esta incertidumbre que nos están generando en toda la sociedad, que es lo que suelen hacer los políticos cuando pasan estas cosas, revolverlo todo. Es que no hacen nada más que revolverlo, en vez de decir la verdad desde un primer momento y ya está. ¿Qué os ha parecido la postura del presidente del Gobierno de Canarias? A ver, pues yo entiendo que él piensa en sus ciudadanos, ¿no? En sus intereses y decir, oye, a mí este muerto que se lo coma otro, ¿no? Que al final es verdad, y yo creo que es complicado decirle a tus ciudadanos, nosotros sí, y ¿por qué no otro país de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué no otro puerto? ¿Por qué no en Cabo Verde, como estáis diciendo? O en Holanda, que es el... O en Holanda, que es... En Holanda que han estado callados. El armador. En Holanda no ha dicho nada, el armador sí. Sobre todo por que esos costes, a ver quién asume esos costos, ¿no? No, yo creo que ha hecho bien, ¿no? De verdad, puede parecer egoísta, y es verdad que hay que ser altruista, es verdad que hay que tratar de apoyar, pero la realidad es que eso se hace de forma diferente si tenemos toda esa información desde el principio, cuando resulta que a él, no digo a él, al Gobierno de Canarias, que es el máximo representante de Canarias, no se le da una información y se hace incluso pública a los medios de comunicación, antes que decírselo a él, pues lo primero que haces es decir, ¿y yo por qué tengo que comerme esto, ¿no? ¿Qué hay aquí detrás para que a mí no se me diga? O sea, que para que otro se cuelgue una medallita política yo tengo que asumir el riesgo. Y dices, pues hombre, pues no me parece normal. Yo creo que no ha actuado mal el Gobierno de Canarias. Pues yo me imagino que el hombre, con los datos que tenía, que tampoco sabrá toda la verdad, que tampoco se lo habrán dicho, pues habrá hecho y habrá dicho lo que ha podido. Y él velará por los intereses suyos, que son los de las Islas Canarias, que es lo que le tocan como presidente del Gobierno. A mí lo que no me ha gustado, no me ha parecido, no sé, correcto, es desvelar esa conversación que tuvo con la ministra, ¿no?
con respecto de lo de las ratas y que ha sido utilizado, como decía él, dejándole mal, ¿no? Incluso como hasta un meme haciéndose risas sobre si las ratas nadan o dejan de nadar, y ha habido de todo, ¿no? Imágenes de todo tipo. Nadie dije que iba a haber ratas en el barco, pero desde luego sí que si se atraca el barco y hay algún roedor dentro que puede haber entrado en cualquier puerto de todos los que han estado, pues ¿por qué no va a pasar si entran en el barco, ¿no? ¿Te pueden pasar? Me hubiera gustado que hubiera dicho este gobierno si hubiera sido al revés, si se hubieran desvelado mensajes de la ministra dejándola en mal lugar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, yo es que de todas formas ver a 3 ministros en esta charlotada, porque a mí me parece que ha sido una charlotada el estar ahí los 3, cuando un día antes han faltado al funeral de 2 guardias civiles y no ha ido nadie al gobierno, o sea, me parece indignante y me parece que poco se ha dicho y poco se ha escrito sobre eso. No, y lo de ponerse los chalequitos, es que todo obedece, lo decía Chuchi, es verdad, que parece que todo obedece como a una estrategia comunicativa de parecer, ¿no? Empiezo, yo no reconozco nada, lo dejo todo en el aire, bueno, luego tengo que ir reconociendo cosas, lo complica todo. Y la imagen está pues exactamente igual. Y dices, bueno, ¿qué necesidad hay? Si no tiene importancia, ¿qué hacen ahí 3 ministros? Tendrán cosas más importantes que hacer. ¿O tiene la importancia para que haya 3 ministros y tenemos que acojonarnos? Bueno, como decía Diego, no sé, la falta de un representante es una falta de respeto tremendo ante una institución yo creo que tan apreciada por en este país como es la Guardia Civil. En eso se está luciendo este gobierno, en la falta de lealtad institucional y en la falta de atención para, no sé si es para contentar a determinados socios o para qué, desde luego el gobierno... Ahí veíamos, y ya no, con eso nos vamos, pero ahí veíamos imágenes de la Guardia Civil atendiendo en el momento que llegó el Barcos, ¿no? Creo que en algún sitio he leído que murió un guardia civil de un infarto en el desembarco. Sí, es verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 3, un placer como siempre. Gracias y nada, les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós, buenas noches.